Buenas tardes a todos. Mira, esta tarde me gustaría hablar de algo muy importante, ¿no? Muy importante es el aire y la respiración. El aire es fundamental para la vida, ¿no? Si no hay aire, tal y como estamos estructurados biológicamente, es imposible vivir sin aire. Mira, el aire es un compuesto natural. Digamos que dentro de los compuestos químicos en general, sería un compuesto ceotrópico. El concepto ceotrópico hace referencia a un producto de diferentes sustancias, pero que no son solubles. Es decir, en este caso, el aire tiene una composición que está bien clara, es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno. Hablo de nitrógeno, no de hidrógeno. El hidrógeno está en la tierra, el nitrógeno está en el aire. ¿De acuerdo? Tenemos una cantidad de CO2 por las funciones clorofílicas de las plantas que andaría en aire puro, andaría sobre el 300 ppm, ¿vale? Eso sería lo ideal. En las ciudades sabemos que desgraciadamente está por encima de esa cantidad, corresponde al aire puro, se acerca a los 400, 450. Pensar que por encima de 500 ppm de CO2 empieza a ser peligroso para la vida. ¿De acuerdo? Y después hay otros compuestos como son los gases que hacen referencia a la luz y a la visión, que son el helio, el argón y el neón, que son aquellos gases que nos permiten ver a distancia. ¿Vale? Mira, todo eso es el aire, y del aire depende nuestra respiración. Si el aire es puro, lógicamente, pues en general vamos a tener una vida mucho más saludable, ¿no? Si el aire no es tan puro, pues aparecerán enfermedades por el exceso de químicos volátiles y principalmente por la cantidad de CO2 que hay en el aire. ¿De acuerdo? Mirad, todos sabéis que el CO2 se produce de la combustión, ¿vale? Pues en las ciudades, en los pueblos, hay mucha combustión debido a que muchas calefacciones, unas mejores que otras, queman combustibles y los combustibles generan CO2. ¿De acuerdo? En el cuerpo pasa lo mismo, el ser humano respira oxígeno y emite CO2. ¿De acuerdo? Mira, todo ese CO2, dentro de lo que sería el equilibrio natural, pues digamos que estaría absorbido por las plantas, ¿vale? Por la vegetación en general y después por el mar. El mar absorbe unas cantidades inmensas de CO2. Cuando hablamos de respiración, la cosa pues es mucho más sutil, porque el oxígeno sirve para darle vida a nuestras células, ¿vale? Estas células no componen prácticamente todo nuestro cuerpo, todos los cuerpos prácticamente mamíferos, prácticamente todo el planeta Tierra vivo, o sea, el planeta Tierra vivo, que necesita oxígeno, pues depende de eso. ¿Qué ocurre? Tenemos también el nitrógeno. El nitrógeno está en el aire, 78% de nitrógeno. El nitrógeno sirve para diluir el O2 que respiramos, porque el O2, si lo tuviéramos que respirar directamente, para nuestro cuerpo sería venenoso. No podríamos respirarlo, no podemos metabolizar y seguramente moriríamos, ¿no? Sería ese problema. Con lo cual, como la naturaleza sabia, ha colocado el nitrógeno para diluir. ¿De acuerdo? Mirad, el nitrógeno entra en el cuerpo, en el pulmón, ¿vale? Conjuntamente con el oxígeno. El oxígeno pasa por el pulmón, pasa a bronquios, alveolos y entra en el torrente sanguíneo, ¿vale? El torrente sanguíneo.
En el torrente sanguíneo, ya sabéis que forma parte del sistema circulatorio sanguíneo y recorre todo el cuerpo, ¿vale? Arterias, venas, vasos capilares y a cada punto en el cual necesita ese riego. Riego, nutrientes y oxígeno. ¿De acuerdo? Y vosotros preguntaréis, ¿y el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno sirve para crear las proteínas dentro de lo que sería el ADN y el ARN. Digamos que el ADN sería unas cadenas proteínicas mucho más complejas, mucho más abiertas, o sea, sería una multicadena de proteínica, y el ARN serían cadenas más concretas, más finas, ¿sabes? Que también necesita nuestro cuerpo. Mirad, la respiración, dentro que vamos a pensar de que vivimos en unas zonas que el aire es puro, entre comillas, el que viven dentro de una ciudad, pues no es demasiado recomendable. O en el centro de la ciudad, donde hay mucha congestión y demás. No es mucho, no, o sea, no es demasiado recomendable, pero existe. Esa situación existe, con lo cual significa de que, como he dicho antes, si es la vegetación que es capaz de absorber todo eso, claro, la administración lo que tiene que hacer es generar parques, generar zonas verdes, que de hecho ya había muchos alcaldes en el histórico de la evolución de las ciudades en nuestro país y en otros, que lo que hacían era plantar árboles, generar grandes jardines, grandes zonas verdes, para que ese dióxido de carbono que se produce dentro de las ciudades, de los automóviles y la combustión que generan pues los diferentes tipos de calefacción, quedará absorbido. Y esto sería genial. Pero ese punto de vista de las administraciones pues ha dejado de contemplarse, y ahora pues lo que se ve son jardines que están acimentados principalmente, con muy pocos árboles. ¿Por qué? Sencillamente porque un jardín verde necesita mantenimiento, y el mantenimiento tiene relación a los costes. Y el mundo fariseo, ¿no? El mundo fariseo, estos son números, las finanzas y tal, son números, pues no sabe cómo cubrir esos costes. Entonces va buscando cosas baratas, en perjuicio de la ciudadanía. Después inventa películas, que si los coches, que si, pues, el coche ha vivido toda la vida. Así es que, mirad, años atrás, como he comentado alguna vez, a mí me gusta mucho la tecnología, ¿no? Me convertí en un experto. Con el tiempo, de saber poco, a saber más, a saber bastante, y acabar como profesor, ¿vale? También hice, en un departamento de I+D, hice cositas. Mirad, hoy en día los coches cada vez emiten menos emisiones, tienen menos emisiones, cada vez menos. No sé si acordáis vosotros de, por ejemplo, ahora está pensando en coches, en motores de aquella época, ¿no? Motores, por ejemplo, como los diésel, los Perkins, ¿no? Los motores Perkins diésel o los Barreiros diésel, bueno, la cantidad de emisiones era brutal. O sea, tú te ponías detrás de un coche de esos y te pegaba unas bufaradas de humo negro que eran inquemados, ¿no? Quemado, una cosa es CO2 y otra cosa son los inquemados, que es peor, que son las cenizas, ¿no? Pues en aquella época, tanto camiones como coches, como autocares, coches de línea, pegaban unas bufaradas que eran impresionantes, ¿vale? Impresionantes. Y ahora los coches cada vez consumen menos, están mucho mejor ajustados, ¿vale? Pero son mucho más eficientes, aprovechan más el combustible, se producen menos inquemados, menos CO2. Pero a pesar de eso, pues bueno, pues como no tienen manera de salirse, pues dicen que son los coches los que están provocando las acumulaciones de CO2. Y debido a eso, pues se meten en el rollo del eléctrico, en el rollo del híbrido, en el rollo de, ¿vale? ¿Para qué? Para consumir, para dejar lo que tienes y coger otras cosas, ¿sabes? Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, con ese punto de vista, y lo que yo aconsejo, que no os dejéis manipular demasiado. Porque las empresas de automóviles van a seguir haciendo motores de combustión, porque no queda más remedio de hacer motores de combustión. Eso sí, los motores de combustión que son fantásticos, o sea, son fantásticos, son motores de combustión que emiten muy poca emisión, muy poco contaminante. Y después hay otro aspecto fundamental, ¿no? Pues, que es la parte fuerte, la que la gente o la administración no tiene valor para afrontar, es el transporte, los transportes por carretera y los transportes
por avión, para transportes aéreos y transportes por carretera. Esto sí que realmente contamina. En el mundo globalizado, si os habéis metido por cualquier autopista, los camiones son interminables, generando grandes problemas de contaminación, generando grandes problemas de tráfico, generando accidentes. Y si veis un mapa de tránsito aéreo, os podéis poner la mano en la cabeza. O sea, no hay choques entre los aviones porque los controladores aéreos son muy buenos. Pero la cantidad de aviones que vuelan por el mundo quemando, por el cielo quemando, miles y miles de litros de combustible, es increíble, increíble. Y así estamos. Bueno, recogiendo otra vez a lo que íbamos, que era la respiración, ¿no? Vamos a pensar de que estamos respirando un aire que es aceptable, ¿vale? Y el tema está cómo lo gestiona el cuerpo. Mirad, la respiración es fundamental, ¿no? Tiene que seguir ese proceso que explico antes y llegar a todos los puntos del ser humano, porque todas las células necesitan eso, necesitan nutrientes y oxígeno. ¿Qué ocurre? La alimentación es algo fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Por qué? Mirad, si no te alimentas adecuadamente, ¿no? Y comes o ingieres unos alimentos que generan mucho azúcar ya. Mucho azúcar quiere decirse que en ese proceso de metabolización, ¿no? Las harinas se convierten en azúcar, los alcoholes se convierten en azúcar, los cereales se convierten en azúcar, ¿vale? Y la pregunta es, ¿lo quemas o no lo quemas? ¿Te sirve para algo? ¿Te sirve para generar energía? ¿O no te sirve para generar energía? Si no te sirve para generar energía, pues tienes un problema. Porque si no lo necesitas, se acumula. Y si se acumula, principalmente afecta a lo que sería aquel órgano que genera insulina y lo inyecta en el torrente sanguíneo para dar energía a las diferentes partes del cuerpo, sobre todo a estructuras musculares. Y es el páncreas, ¿vale? Si lo saturas, el páncreas y deja de funcionar, te conviertes en un diabético. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que azúcar hay en todos los lados. Todos los alimentos procesados tienen azúcar, todos, ¿vale? El azúcar es un producto que formó parte de la especulación. Viene de una historia muy lejana, ¿no? Cuando los colonos pues aterrizaron por allí, por América, por el Caribe y tal. Se dedicaron a plantar caña de azúcar, ¿no? Y se hicieron multimillonarios. La época de la esclavitud, ¿no? Todavía se ve, si andáis por el Caribe, veréis una cantidad de plantaciones de caña de azúcar brutal, que lo están secando, pues, unos perfiles determinados de gente. ¿Vale? Y con esa cantidad de azúcar, pues, llegó un momento que esa estructura de la sociedad farisea pensó, ¿y qué hacemos con tanta azúcar? Bueno, pues lo vamos a meter en todos los alimentos. Todos los alimentos que tengan un proceso, o sea, que son procesados, le vamos a tener una cantidad de azúcar determinada y así seguimos siendo millonarios y va fantástico. ¿Vale? Y ahí tenemos una cantidad indigente de azúcar en todos los alimentos que ingerimos continuamente. Ya bien sea, pues, a todos los niveles. Si comes pan, si comes bollerías, si comes conservas, si comes productos manufacturados, procesados, todo lleva azúcar. Por todos lados lleva azúcar. Y esto es un peligro. Mirad, en el cuerpo, todos los cuerpos en sí, todos en general, ¿no? Hay tres formas de tenerlos. De tenerlos ácidos, tenerlos normales, ¿no? Y tenerlos con un pH más alcalino. Mi consejo es que siempre esté un poquito alcalino. ¿Por qué? Porque el tener un cuerpo algo alcalino significa de que toda esa cantidad de azúcar que recibe el cuerpo, moderada debería ser, es capaz de metabolizar el cuerpo, de entregarla en forma de energía y te ayudará a moverte y demás, ¿no? El cerebro también funciona con una cantidad determinada de azúcar en forma de glucosa, ¿vale? Y todo esto está perfecto, pero nosotros tenemos digamos que una tercera versión, o sea, un tercer concepto, que sería el concepto psicológico y las emociones. Ahí está, mirad, en función de cómo estés a nivel psicológico y a nivel emocional, pues así tienes tu respiración, ¿no? Tu respiración debería ser una respiración pausada, ¿no? En el cual tienes
una acción de insuflar, ¿no? De inhalar, una acción de pausa, ¿no? En el cual todo lo que has inhalado lo está metabolizando el cuerpo adecuadamente, de una forma progresiva y equilibrada, ¿no? Y después una situación de insuflar, ¿vale? Cuando insuflas, si el oxígeno y el nitrógeno lo han metabolizado adecuadamente, pues pasa al pulmón, el pulmón al bronquio, bronquios alveolos, alveolos al torrente sanguíneo, perfecto, ya está, ya lo tienes, ¿no? Y el CO2, pues lo expulsas, ¿vale? De acuerdo. Entonces, una vez hecho ese proceso, pues teóricamente la sangre está saturada, ¿no? Ahí la prueba del oxímetro, ¿vale? En el cual, pues, el valor que tiene que dar ese elemento de medida, ese elemento de analítica, es saturado. Tienes que tener la sangre saturada por encima del 98%, para estar bien. ¿De acuerdo? Y ahí llega, pues, a todos los puntos del cuerpo. Todas las células se nutren, perfecto, ¿vale? Ya está, ya lo tenemos. Pero ¿qué ocurre? Mirar, en el momento en el cual el estado emocional lo tenemos alterado, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Principalmente lo tienes alterado por falta de coherencia, ¿no? Falta de coherencia es pensar, sentir y hacer o ejecutar, ¿vale? Esa falta de coherencia hace que tanto el ritmo cardíaco como el ritmo respiratorio esté alterado. Respiras más rápido, ¿no? Si respiras más rápido porque estás en una situación de ansiedad o angustia, pues no lo aprovechas bien, el oxígeno, y hay partes del cuerpo que no lo reciben adecuadamente. Si no lo reciben adecuadamente, esas células se van parando, ¿no? Se van envejeciendo, es difícil volver a recuperarlas, aparecen las enfermedades, ¿vale? Y con las enfermedades el deterioro, o con el deterioro las enfermedades. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa de que en el momento que aparece un síntoma de dolor o de malestar, pues se va al médico, ¿no? Se va al médico. ¿Qué le pasa? Pues me duele esto, me duele otro, me encuentro mal, ¿no? Pasa esto, analítica, etcétera, ¿no? O diferentes pruebas, ¿no? Está muy bien, ¿no? El instrumental médico es fantástico, fabuloso. Y a partir de ahí, que ya sale un diagnóstico, pues el médico te receta. ¿Qué te receta? Está claro, o sea, los médicos se basan en unas doctrinas que son kryptonianas, newtonianas. Lo cual significa de que los protocolos están bien claros. Te van a colocar un tratamiento farmacológico de pastillas, pueden ser crónicas o pueden ser temporales, ¿no? Para paliar esos problemas que tienes. Y ahí viene el gran negocio. O sea, no hay ningún médico que te diga, pues, oiga, ¿por qué no practica usted meditación? Porque seguramente que a nivel psicológico, pues, por diferentes motivos, que aquí no se trata de que, a salvo que vayas a un psicólogo, a un psiquiatra, ya te pongas a tratamiento, ¿no? No hace falta que sea porque le expliques al médico porque tienes problemas familiares, porque tienes problemas de entorno, porque tienes problemas profesionales, porque tienes problemas de convivencia, ¿no? Y te sientes defraudado, traicionado por esos ambientes, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, con ese tratamiento farmacológico, pues van a tratar de focalizar tu problema, y solucionar ese problema que tienes en concreto. Pero claro, el problema del enfoque es lineal, o sea, es decir, el fármaco no va al equilibrio, va a ese punto que tienes tú mal. Sin embargo, cuando haces un enfoque directo, lineal, directo, seguramente que a lo mejor apalías ese problema, pero desequilibras el resto. Con lo cual hay que emplear unas técnicas, otras cosas, para tratar de equilibrar tu cuerpo. ¿Vale? El principal equilibrio, la principal forma de equilibrar tu cuerpo es mediante el pensamiento. El pensamiento traiciona. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la cual vivimos no somos capaces, no tenemos valor de decir la verdad de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque hay una serie de complejos o una serie de intereses que nos lo impiden. O sea, es decir, si tú le dices a tu jefe pues que no lo hace bien
y, y no estás satisfecho con la forma que te trata o de la forma que realiza su función, porque a última hora es jerárquico, ¿vale? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, pues ya sabes lo que te toca, marcharte. Y si te marchas, pues tienes que tener algo donde cogerte. Hubo un tiempo de que era bastante fácil, pero hoy en día perder el trabajo es complicado. Entonces, pues lo que se hace normalmente, como decimos en mi pueblo, es tragar. Tragas con esa situación, ¿vale? Y a partir de ahí se puede generar un problema psicológico en el cual tú no estás o estás insatisfecho en esa situación. ¿Eso qué provoca? Ansiedad y angustia, ¿vale? Estás pensando, ese tío se podía ir a tomar por culo así directamente y sin embargo lo tengo que aguantar, ¿vale? Vale, pues una de dos, o te vas tú o te va él, ¿vale? Yo te aconsejo que si no estás bien y eres bueno, que ahí recae también buena parte de tu responsabilidad, que seas bueno en lo que haces, pues búscate otra cosa y que sea más en línea con lo que tú piensas y con esa buena persona que seguramente que tú eres, ¿vale? Y si no es así, pues tienes que aguantar. Tienes que tragar y si te están puteando, como también dicen en mi pueblo, pues tendrás que fastidiarte. Pero ahí vienen los problemas. Mira, hay muchísima gente que no está de acuerdo ni en el trabajo que desempeña, ni está de acuerdo en el trato que recibe, ¿vale? Se producen varias situaciones, ¿no? Una situación de inseguridad, porque sí, no estás de acuerdo, pero esa inseguridad hace que no seas capaz de irte a otro sitio, o de hacer el esfuerzo de adquirir más conocimientos para que en tu nuevo trabajo te traten mejor, ¿vale? Y ahí radica el problema, ¿vale? Con lo cual, hay alguien que dice más vale pájaro conocido que pájaro por conocer. Y no es capaz de hacer ese paso. O más vale mal conocido que bueno por conocer. Bueno, sería más o menos, ya me entendéis. Bueno, en definitiva, estas situaciones pueden ser incluso familiares, ¿no? No eres capaz de decirle a tu hermano, a tu hermana o a diferentes miembros de la familia, pues porque no estás de acuerdo en los argumentos que expone o en, ¿sabes? De la manera que se comporta, no recibes la comprensión y el cariño que debería, ¿no? O tienes que... Y no eres capaz de hacerlo, no eres capaz de enfrentarte, no eres capaz de decir que no, ¿no? Temas familiares, temas sociales, el tema de las amistades también. Bueno, como no sabes estar solo, porque también tienes una cantidad de complejos y una cantidad de inseguridades brutales, pues necesitas un colectivo. Es el colectivo que te puede proporcionar, pues, cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Lo tienes que poner en una balanza. Si son más cosas positivas que negativas, pues lo puedes soportar. Si son cosas negativas más que positivas, pues es mejor que lo abandones. Pero este es el problema. Si lo abandonas, ¿qué pasa? Te quedas solo, ¿vale? Y si te quedas solo, entonces ya los pesaditos te machacan, ¿no? Pues llegar a la tristeza, de la tristeza a la depresión, dicen que de la depresión al suicidio. Puede ser, ¿vale? Pero si tú eres una persona segura, porque tenéis que pensar que eres el mejor pilar en el cual tú te puedes agarrar, ¿vale? Fuerte y seguro, ¿de acuerdo? Pues no tienes ningún problema. ¿Por qué? Sencillamente porque las amistades te las encuentras por el camino. Marcharte de ese estado de confort, ¿no? Que ya conoces los amigos y ya conoces las tonterías que dice uno, las tonterías que dice el otro, ¿no? Que al final, pues dice, este es más tonto que hecho de cargo, pero lo tienes ahí, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, a mí con amigos de mi entorno, me los han puesto como hoja de perejil cuando no estaban, y cuando estaban era el mejor del mundo. Imagínate el grado de incoherencia, ¿no? Y entonces, bueno, en estado de soledad y tal, pues bueno, si no eres una persona segura, que no es una persona que está bien equilibrada, pues aparecen los fantasmas, estoy solo. Bueno, pues tengo que empezar a generar pues ambiente de convivencia, ambiente social y tal, pues en otros lugares, en otros puntos, y desaparece el estado de confort, y te metes en una situación de que, coño, empiezas a conocer gente
nueva, que poco a poco tienes que ir trabajándolo, o sea, hasta que dices, pues vale la pena, pues. Y ese trabajo debe ser constante, ¿no? Hasta que realmente encuentres a una serie de gente. No tampoco te digo que grandes colectivos, como en las redes sociales, 3 millones de amigos. ¿A dónde vas con 3 millones de amigos, hija mía? ¿A dónde vas con 3 millones de amigos? Esto no te lo crees ni tú. No te dejas de dejar por influencers de todos los niveles, de la moda, del mundo del espectáculo y tal. ¿Pero qué me estás contando? Si te están engañando, si los únicos que se hacen millonarios son ellos. ¿No te das cuenta que los únicos que se hacen millonarios son ellos? Mirar, hubo una época que sí es una época injusta, es la época de las monarquías, ¿no? Estaba el bufón. Porque el rey tenía tanto tiempo libre, que necesitaba un bufón. Y el bufón eran los seglares que le venían a cantar, el bufón que le venía a hacer volteretas y tal, y el que hacía prosa y verso, que eran los que entretenían a la realeza y a la nobleza y tal, ¿no? Y a la burguesía. Y los tenían así. Hoy en día se han convertido en influencers, ¿no? En influencers. Y está muy bien que los escuches, ¿no? Pero el mensaje que dan ellos es un mensaje, pues, que está muy enfocado, que tiene mucho marketing, ¿no? Es un mensaje de atraer al público, ¿no? De ponerse en línea con la gente, ¿no? Pero el que se hace millonario es él, ¿eh? Tú te quedas hecho un desgraciado igual. Si eres un desgraciado, cuando entrabas a ver un espectáculo, sales, pues sí, con una cantidad de dopamina y serotonina, pues te la pasas muy bien, porque las canciones te gustan mucho, porque el espectáculo que has visto ha sido fantástico, de luces y color y tal, y de argumentos y tal. Sí, está perfecto, pero el que se hace millonario es él. Tú te vas a casa y al cabo del tiempo, o al cabo de unos días o de un rato, está igual o peor. O peor. Porque esa euforia se acaba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es encontrar ese equilibrio de pensar, sentir y hacer, ¿vale? En su justa medida. Tampoco se trata de que te conviertas en un santo, ¿no? Aquí los santos ya no existen, aparecieron en un momento determinado, aparece de esa euforia religiosa que había en un momento determinado, pero a los santos, ahora no existen los santos. Existe la coherencia, ¿no? En tu vida existe la coherencia. Mira, para eso, pues yo empleo la meditación. Eso no significa que me haya convertido en la persona mejor del mundo, pero sí que te puedo decir que mi criterio ha aumentado, ¿no? Y si mi criterio ha aumentado, la realidad de lo que veo delante de mis ojos también ha aumentado. Y mi poder de decisión, yo creo que ha mejorado. Con lo cual, no te dejes manipular por influencers, por falsos mensajes, por momentos de euforia, ¿no? Por gente que... O sea, en realidad, fijaros que en la Biblia, que está bien el libro, es un libro fantástico, no te dejes llevar por falsos profetas, ¿no? Esto lo dice la Biblia un montón de veces. Hay personajes que de la Biblia, ¿no? Uno es Jesucristo, porque me parece fascinante, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios. Me parece perfecto la interpretación, ¿no? Todos somos hijos de Dios también. Se queda solo. Jesucristo se queda solo, ¿no? Y esa es una gran lección. Se queda solo, ¿por qué? Porque no hay quien lo siga. O sea, en ese mundo fariseo, que ya se ponía de manifiesto en la época romana, pues no había nadie que lo siguiera. Y como nadie que lo siguiera, pues se fue solo, ¿vale? Se fue solo. Y a partir de ahí, pues parece que muere y se reencarna. Eso es una gran lección. ¿Por qué? Eso quiere decir que lo que no hagas en este mundo, que vivimos en estructuras circulares, posiblemente tengas oportunidades de hacerlo en otros mundos. Pueden ser terrenales o no. Así de claro. Pueden ser terrenales o no. Mira, la forma de equilibrar ese aspecto psicológico, ese aspecto emocional, ¿no? Pues recae en apaciguar el pensamiento. Si apaciguas el pensamiento, apaciguas la respiración, ¿vale? Apaciguas la respiración. ¿Por qué? Porque todo se relaja. En momentos de angustia y esa falta de felicidad que muchos arrastran, ¿no? Que no saben estar en ningún sitio si no están con con el otro, bebiendo, comiendo, ¿no? Cosas terrenales, ¿no? Muy terrenales, ¿no? Pues no están a gusto. No están a gusto. Todo eso genera dependencia. Quiere decirse que si no lo haces, hay un momento que estás insatisfecho, ¿no? Ya te digo, si te metes en sustancias ya, puede ser previamente el tabaquismo, el alcohol, ¿no? Y otras drogas y tal, eso es una verdadera locura, pero bueno, hay gente que para vivir una fiesta pues necesita estar muy, muy estimulado.
y acaba cogiendo eso, ¿no? Después situaciones sociales, ¿no? Situaciones de guerra y tal, que bueno, parece ser que para muchos le resulta muy satisfactorio, ¿vale? Pero satisfactorio no tiene nada, porque siempre paga la ciudadanía, que son los mismos, ¿no? Ahora hay guerras que son una verdadera locura, porque en realidad, si hay enfrentamiento, debería ser entre los ejércitos, ¿no? Como se hacía antiguamente, con honor, ¿no? Una guerra con honor. En un campo de batalla, ahora me voy a imaginar un escenario determinado, en el desierto del Gobi, dos ejércitos, ¿no? Y que se peguen allí de palo hasta a ver quién gana. Y quien gane, pues que favorezca, ¿no? A la ciudadanía, que favorezca a la ciudadanía. Hemos ganado, pues ahora vais a ser mucho mejores que antes. O vais a estar y vais a vivir mucho mejores que antes. Eso sería fantástico. Pero claro, una guerra que se dediquen a matar a civiles, pues me parece una verdadera locura. Y ya puedes decir que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no sé... Vale, perfecto, pero están matando a civiles. Entonces, ¿qué clase de guerra es esa? Es una guerra, eso es una barbaridad. Pero como estamos ahí metidos y tal, lo normalizamos todo. Bueno, en definitiva, el que te tienes que equilibrar eres tú. Tú te tienes que equilibrar, tienes que ser lo más coherente posible. Eso no significa que sea la perfección absoluta, pero buscar esa coherencia. Coherencia significa el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? El pensar, ¿no? Y el sentir. Parece ser que uno parte del corazón, de la cabeza, ¿no? La mente, el corazón y el intestino, ¿eh? Cuando se dicen algunas cosas populares, algunos refranes populares, que dicen hay que tener estómago para hacer eso, ¿vale? Bueno, pues eso es la forma de sentir del intestino, del estómago, ¿no? El estómago, ¿no? Hace de tripas corazón, ¿no? O sea, fíjate, cuando se hace de tripas corazón significa de que el cerebro, el cerebro emocional, ¿no? El más potente y tal, es el corazón, ¿no? De ahí deriva el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que está muy bien interpretado, que hay mucha gente que no lo entiende, pero cuando se habla del Sagrado Corazón de Jesús es la emoción llevado a lo absoluto, ¿no? A lo absoluto, y ahí deriva ese pensamiento del corazón, ¿no? Del corazón. Posiblemente sale de la mente un poco distorsionada, pero el corazón lo depura, ¿no? Lo depura. Y sientes alivio en donde, en el estómago y en el intestino. Ahí derivan las tres partes, ¿no? Que hablaba en un momento determinado de los tres cerebros del ser humano, ¿no? La cabeza, el corazón, o el pensamiento, el corazón y el intestino, ¿vale? Intestino con la parte digestiva y la parte metabólica, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Si somos capaces de equilibrar eso, seguramente que se pone en marcha, no seguramente, es que se pone en marcha el concepto de la sanación. El concepto de la sanación es equilibrar el cuerpo. Está muy claro que cada época de tu vida, ¿no? De tu vida, ese equilibrio, pues, tiene diferentes matices. Es decir, si tú, por ejemplo, en un jugador de fútbol, ¿no? Te gusta fútbol, has tenido una lesión, chaval de 18 años, ¿no? Pues ese chaval tiene muchas más posibilidades de curarse y volver a rendir que si te pasa con 67 años, ¿no? 68. Pero cuando tienes 67, 68 años, hay algo que sí que tendría que ponerse de manifiesto, que ya no eres un crío. Que eso de que te manipulen y te engañen y te líen, pues no debería caber en tu vida. Con lo cual, el criterio que has recogido durante tantos años ha tenido que evolucionar suficiente para saber exactamente lo que te conviene y lo que no. Y decir que no cuando hay algo que no te conviene y aceptar lo que realmente te conviene. Y esto sería fundamental que lo hicieses, ¿vale? Sin embargo, hay gente que se deja llevar todavía por la euforia, por casos de verdadera injusticia, de verdadera manipulación, ¿no? De robo continuado, de corruptelas, ¿no? Y que se deja llevar por inputs que no tienen sentido ninguno, porque al final una cosa es focalizar, pero nosotros no focalizamos, tenemos un punto de vista panorámico, ¿no? Panorámico significa, pues, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Somos conscientes de lo que pasó en un pasado, de lo que tenemos en un presente, y lo que acarrea el futuro, pues no lo tenemos muy claro, pero el pasado sí.
Entonces, volver a caer o sea, en esos grandes errores, ¿no? Por falta de criterio, me parece lamentable, ¿no? Y hay mucha gente que sí que le pasa. Entonces, su estado emocional o sea, está desorbitado, exacerbado, y a partir de ahí, pues, esa, o sea, esa cantidad de estrés, ¿no? Capaz de congestionar tu cuerpo de forma en que la respiración va a estar alterada, no va a llegar bien al flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo va a dejar de alimentar los diferentes órganos. Todos son vitales, tanto los voluntarios como los involuntarios. Después el resto del cuerpo, movilidad, estructura muscular, ¿sabes? Ánimo para vivir, para fortalecerte continuamente más, tanto de pensamiento como de acción. Y a partir de ahí, pues se va a generar una vida infeliz, porque fijaros que hay una cosa muy importante, que la felicidad es un estado de conciencia, no es un impulso determinado cuando estrenas algo o cuando te pasa algo puntual. Eso entra y sale, pero la felicidad es un estado de conciencia. Es aceptar tu entorno, aceptar a tus semejantes, aunque no aceptar o respetar, sabiendo de que formamos parte del todo, ¿no? Y cuando aceptas, ¿no? Cuando no luchas ya, pues ese grado de satisfacción continuada, ¿no? De una forma equilibrada, de una forma racional, forma parte de lo que se considera la felicidad, ¿no? La felicidad, estado de conciencia, ¿vale? Estado de conciencia. De ahí, pues, la observación pues se incrementa, los sentidos se incrementan. Observas cosas que antes no observabas, te das cuenta de cosas que antes no pasaban desapercibidos. Mirar, en el momento de la jubilación, pues es un momento fantástico para hacer un acto de reflexión, ¿no? Y empezar a pensar de que bueno, que el objetivo de la vida, en el planeta, la vida del ser humano, pues es eso, es tratar de buscar la felicidad. Y la felicidad está totalmente contrastada con el enfrentamiento, ¿vale? El enfrentamiento no te va a producir felicidad ninguna. Y entonces aceptar que hay gente que piensa de otra manera, que tiene otros conceptos de la vida, la aceptas, pero una cosa es aceptar y otra cosa es, o sea, darle la razón. O sea, es aceptar, respetar, pero tú sigue por el camino que tú consideras que tienes que seguir, ¿vale? Que hay gente que sigue a fulanito, que sigue a menganito, ¿no? Pues genial, o sea, cada uno que siga a quien quiera, pero no te dejes llevar por esos falsos profetas que yo te acabo de comentar. Porque el objetivo es que ellos seguir viviendo de la sopa boba. Y tú, que seguramente somos la gran mayoría, como trabajador, pues sabes lo que te toca. El lunes, levántate a las 6 de la mañana y haz el trabajo que te encomiendan para poderte ganar el sueldecillo que te ponen en la cuenta corriente cada mes. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué significa esto? Significa de que abandona todos esos procedimientos fariseos, ¿no? Todos esos conceptos fariseos, mensajes fariseos, ¿no? Y busca algo que realmente te ayude. Mirad, dentro de estas técnicas, ¿no? Pues practicar la que tú quieras, ¿no? La meditación, a mí me gusta la meditación por una sencilla razón. Mirad, la meditación, yo digamos que la descubrí cuando tenía 20 años, ahora tengo 67, ¿no? En ese momento, pues estaba trabajando, lógicamente, ¿no? Y bueno, quería aprender, quería ganar bien la vida y tal, y ocupaba mucho tiempo en eso, ¿vale? Después te has ido dando cuenta de que, bueno, cuando ya estás más o menos liberado, ¿no? Eso fue un proceso, ¿no? En el cual, pues bueno, yo adquirí conocimientos para ganarme mejor la vida. Y poco a poco, pues bueno, hasta llegar a un momento que dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y ya está. Gestionar lo mejor que podía aquello, ¿no? Para estar un poquito tranquilo a nivel económico. Y cuando las necesidades económicas más o menos las tienes cubiertas, más o menos, ¿no? Algo,
pues ese más o menos significa de que ese bloque, ¿no? Ese bloque económico, pues no, es un saco sin fondo. ¿Cuánto necesitas para estar bien? ¿3, 4, 5 millones, 6 millones, 100.000, 200.000? Yo qué sé. El caso es que tenga suficiente, ya está. Y a partir de ahí, eso ya te lo has quitado de la cabeza, ¿no? Porque más o menos lo tienes más o menos, ¿no? Lo tienes más o menos cubierto. ¿Qué tienes que hacer? Pues estructurar tu cabeza. Si eso ya lo tienes hecho, porque hasta aquí hemos llegado, ¿no? Estructura ahora tu cabeza. O sea, ser una persona con criterio. Trata de ser una persona con el máximo criterio posible. Estructura bien tu cabeza, tus pensamientos, ¿vale? De ahí deriva que empieces a respirar mejor, que tu metabolismo esté mucho más en línea con la energía universal. Y eso hará de que aproveches mucho más la respiración, que tu respiración sea pausada, que sea aprovechable, ¿vale? Que sea efectiva, ¿vale? Efectiva. Mirad, hay un concepto que está muy bien, que es la eficiencia energética, ¿no? Pues bueno, esa eficiencia energética también recae en las personas, ¿no? La eficiencia energética es el combustible que tú recibes y qué rendimiento le das. Pues el combustible que tú recibes es el oxígeno. El oxígeno es regalado. Te lo regala el aire, te lo regala la naturaleza. Ese es tu combustible. Y lo tienes que aprovechar al máximo. ¿Cómo? Respirando bien. Respirando bien. ¿Y cómo se respira bien? Estando equilibrado. ¿Cómo se equilibra? Pues hay muchos médicos, muchas técnicas de equilibrio. Pero que se elija la que quieras, ¿eh? Yo la meditación la elegí porque pues no tenía que ir a ninguna clase, ninguna academia, ni nada por el estilo. Una vez que enseñas a meditar, puede ser una cosa ya personal. Y por eso me gustó. Me gustó porque a partir de ahí, pues ya está. ¿Qué quieres elegir? ¿El yoga? ¿El reiki? ¿Vale? Otras técnicas que son más de colectivo, son más de ir a una academia, ¿no? Pues ya sabes que todo eso es pagando. Entonces, esas cosas que para mí son divinas, ¿no? Que te las regala el universo, te las regala la divinidad, por decirlo de alguna manera, pues no deberían tener tarifa. Porque esas personas que se dedican, pues primeramente lo que tenían que haber hecho es, pues, jugar con el mundo fariseo, ¿no? Que estamos ahí, si es que no te puedes escapar de eso. Y a partir de ahí, cuando lo tengas más o menos todo encajado y tal, que empiezas ya a desprenderte de esa necesidad, pues te dedicas a esto y a divulgarlo y a enseñarle a la gente que hay otras maneras de encontrarte bien, de encontrarte feliz, de encontrarte sin complejo, de haber superado las cosas, saber decir que no, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues la meditación es un camino para eso, para dejar de pensar, para ser lo más coherente posible, para dejar el cuerpo relajado, equilibrado. A partir de ahí empieza la respiración adecuada, la inhalación adecuada, saber aprovechar el oxígeno de una forma adecuada, distribuirlo a través de la sangre va a ir a parar a diferentes puntos que lo necesitan realmente. Y en ese proceso, que digamos que es un proceso de vejez ya, ¿no? Porque empieza la cosa a deteriorarse, pues estar lo más sano posible. Es un momento en el cual empiezas a sanar, ¿vale? Sanar y equilibrar. Bueno, pues con esto, consejo último, me despido de todos vosotros y en nuevos vídeos, pues trataré de enfocar los temas o este tema bajo otros puntos de vista y tal, que siempre van a parar al mismo sitio. El mismo sitio es la coherencia. ¿Cómo se consigue esa coherencia? Ese pensar, ese sentir y ese hacer, ¿no? Independientemente que el objetivo sea tener más, tener menos y tal, ¿no? Pues muy bien, hasta aquí dejo el tema y deseándolos a todos lo mejor de mis intenciones y que seáis todos muy felices y que tengáis mucha suerte. Venga, buenas tardes y hasta la vista.